Buenos días, iglesia. Abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Juan y quédese conmigo en el capítulo 8. Capítulo 8 del Evangelio de Juan. Recordemos, mis hermanos, que cuando el pueblo de Dios está reunido, como estamos en este momento, Cristo Jesús está presente en medio nuestro por medio del Espíritu Santo de Dios. No olvidemos nunca eso, mis hermanos. Siempre que el pueblo de Dios está reunido, Cristo está presente por medio de su Espíritu. Dice así la bendita y gloriosa palabra en el capítulo 8, versículo 1 del Evangelio de Juan. Pero Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él. Sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Decían esto poniéndolo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno y comenzando por el mayor, por los de mayor edad, dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Amén. Padre y Dios eterno, venimos, Señor, nos presentamos delante de tu presencia para escuchar este glorioso sermón que tienes para nosotros hoy. Señor, como oraba nuestro anciano Freddy, asístenos por favor con tu Espíritu Santo. Señor, somos totalmente incapaces, en mi caso como predicador, pero también la iglesia como oyente, somos incapaces de entender tu palabra si tu Santo Espíritu no nos asiste. De manera, Señor, que te imploramos, por favor, la dirección, la guía del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amada iglesia, la última vez que dejamos a Jesús, lo vimos en la fiesta de los tabernáculos. Lo vimos allí en la fiesta de los tabernáculos, enseñando, predicando. Y las últimas palabras dentro de esa predicación fueron estas. Dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Palabras impresionantes en el templo. Entra aquí un debate, un gran debate entre los líderes religiosos. Ellos mandan a los policías del templo para que capturen a Jesús. Pero cuando ellos están allá y escuchan estas palabras, ellos vienen a los líderes religiosos y les dicen: jamás un hombre ha hablado como este hombre.
habla. Jamás. Entonces los líderes religiosos plantean, ustedes también han creído en él. ¿Es que acaso alguno de los gobernantes también ha creído en él? Nicodemo entra dentro del debate y plantea, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que lo oiga primero y sepa lo que hace? Y entonces sus colegas le responden, es que tú también eres de Galilea, investiga y verás que ninguna profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Este fue el fin de ese día. Cada uno entonces se dispersa, se van a descansar a sus distintas casas y nos dice entonces el versículo 1 que el Señor se fue al monte de los olivos. Algunos plantean que posiblemente se haya ido a la casa de Marta, de María y de Juan, que quedaba al otro lado en la colina de Bethesda. No creo que no es Bethesda, pero la casa de María, Marta y Lázaro. Algunos plantean que de pronto se fue a dormir allá, pero es apenas un comentario, porque la Biblia no lo dice. Pero lo que sí dice claramente es que el Señor se fue al monte de los olivos y al amanecer vino otra vez al templo. Permítanme, les introduzco con un comentario. Un pequeño pueblo donde las noticias corrían más rápido que el viento, una joven fue sorprendida cometiendo un error grave. La gente enfurecida la arrastró hasta la plaza del pueblo, donde el juez local, un hombre severo y respetado, debía dictar castigo. La multitud gritaba que pague por lo que hizo. La ley es clara. La joven temblaba, miraba al suelo esperando lo peor. El juez, con su toga negra, ese vestido como juez que se ponen ellos, el juez observó el rostro de ella y luego la turba sedienta de justicia. En lugar de leer la sentencia, hizo algo inesperado. Se quitó la toga, bajó del estrado y se puso de pie junto a la acusada. Y dijo lo siguiente: sí, la ley es clara, dijo él con mucha calma, pero si hoy la aplicamos, que sea con misericordia, porque todos aquí, incluyéndome, hemos fallado en algo. ¿Quién de ustedes esté limpio para lanzar la primera piedra? ¿Quién de ustedes está limpio? Un silencio incómodo llenó la plaza. Esa tarde el pueblo no solo aprendió sobre justicia, sino que aprendió también sobre gracia. Hermanos amados, así como este juez, Jesús enfrentó una situación similar aquí en el texto que acabamos de leer. Los religiosos llevan a una mujer pecadora exigiendo su condena. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Él había podido juzgarla desde luego, pero él eligió darle una oportunidad. Él eligió perdonarla. De manera, mis hermanos, que descubriremos en este texto cómo en esta historia se muestra el cómo tratamos a los demás. Se revela el trato hacia los demás, pero también se revela el corazón de Dios. Eso es lo que veremos aquí, mis hermanos. Así que Jesús está ante un tribunal de injusticia. Ese es el nombre de nuestro texto. Jesús está ante un tribunal de injusticia y veremos tres encabezados. Número 1, Jesús recibe a una mujer acusada de adulterio. Segundo encabezado, Jesús es acosado a decidir sobre la mujer adúltera. Es acosado para que decida, para que tome una decisión.
Y encabezado número 3, veremos Jesús absuelve a aquella mujer acusada de adulterio. Esos son nuestros 3 encabezados. Así que vamos para nuestro primer encabezado, mis hermanos. Jesús recibe a una mujer acusada de adulterio. Y ubíquense conmigo en el versículo 1. ¿Qué contemplamos aquí en el versículo 1, mis hermanos? Lo que vemos aquí es que Jesús, de manera intencional, busca la soledad. Sí, Él busca la soledad sin abandonar su ministerio, desde luego. ¿Por qué les digo que busca la soledad? Piensen donde lo dejamos, en el templo. Piensen lo que estaba sucediendo allá. Es la fiesta de la Pascua, es la fiesta de los panes sin levadura, y hay mucha gente, ¿cierto? Piensen ustedes en el bullicio, los que van y vienen. Bien, llega la noche y Jesús entonces, al igual que los demás, se van a sus casas. Jesús se va al monte de los olivos. Lo que hay de fondo aquí es mirar cómo el Señor busca un momento para estar a solas. Y yo me pregunto, ¿para estar a solas con quién? Sin duda, para estar a solas con su Padre. Hermanos, el Señor, desde luego, dentro de su ministerio, el Señor tiene permanentemente una comunión con su Padre. Él busca la soledad. Dice que el Señor se alejó del templo al monte de los olivos. Hermanos, este monte es una montaña, una especie de colina o una ladera, así como nosotros conocemos. El punto es la soledad. Dice el texto que es el monte de los olivos, era un árbol tupido y pequeño que produce aceitunas. Y dice aquí, hermanos, que él viene por la mañana, regresa nuevamente al templo por la mañana. Interesante al consultar varios comentarios y mirar por la mañana. No es pues simplemente, uno podría pensar, bueno, sí, el Señor pudo haber llegado tipo 8, tipo 9 de la mañana, en fin, pues para continuar algunas actividades en el templo. Hermanos, no, aquí por la mañana tiene la implicación del amanecer, de la madrugada, muy temprano. Es decir, que el Señor está a solas, sin lugar a dudas, con su Padre, porque podemos decirlo, porque el Señor sacaba ese tiempo para estar con su Padre. Acuérdense de aquel texto donde él sanó la suegra de Pedro, le llevaron la cantidad de enfermos, él los sanó a todos. Hasta bien entrada la noche, seguramente el trabajo fue intenso, y el texto dice, creo que es Marcos el que dice, que al día siguiente, siendo todavía muy oscuro, el Señor se levantó para ir a hacer el devocional. Se levantó a la madrugada para ir a orar. Muy seguramente la gente estaba acostada en los alrededores de la casa de Pedro, y porque pues, el Señor trabajó hasta bien entrada la noche. Sin embargo, el Señor buscaba su tiempo a solas con el Padre. Hermanos, eso es maravilloso. Así que vemos aquí que el Señor se aleja del templo, pero al otro día, muy en la mañana, Él regresa nuevamente al templo. Cuando Él regresa al templo, nos dice el texto que el pueblo, cuando nos dice aquí el pueblo, es una exageración para decir que una cantidad innumerable vino a Él y sentándose, Él les enseñaba. Pensemos en ese escenario, hermanos. Está despuntando el sol y Él está en el templo. El sol penetra por las grandes columnas en el templo y ahí viene la muchedumbre y se sienta alrededor de Él para escuchar. Hermanos, nos dice Mateo capítulo 21 y versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, el monte que acabamos de mencionar,
En Mateo 26:55 nos dice, en el momento de su arresto, Jesús dijo a la muchedumbre, como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme. Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me entendiste. El Señor, hermano, no huyó del templo. Él trabajó su ministerio, fue libremente, sin ninguna interrupción. Dice Lucas capítulo 21 y versículo 28, todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharle. Hermanos, es que ir a escuchar a Jesús directamente tiene que haber sido algo espectacular, hermanos. Tiene que haber sido algo maravilloso. Llegar muy en la mañana y verlo a él allí como un rabino listo para comenzar a enseñar, hermanos. Y la manera como él enseñaba, de manera tierna, de manera compasiva, como lo vamos a ver a continuación, tiene que haber sido un verdadero deleite, mis hermanos. Imaginemos el templo de Jerusalén. Es el amanecer, los primeros rayos del sol iluminan las columnas, el atrio. Jesús está sentado en un lugar destacado, con rostro sereno, compasivo, enseñando con autoridad. Las personas de diferentes edades y condiciones sociales, tanto hombres, mujeres, niños, se reúnen allí alrededor de él y escuchan con atención. Algunos están sentados en el suelo, otros tal vez de pie, ¿cierto? Y al fondo, allá al fondo, se puede ver el monte de los olivos. Él transmite una sensación de paz y de expectativa. Tiene que ser un momento muy especial. Mis hermanos amados, nosotros debemos cultivar una vida de devocional íntima. Como el Señor aquí nos lo muestra en este pasaje y en otros, hermanos, Él era Dios, 100% Dios, 100% humano, y Él no dejó de pasar su tiempo en oración, en estudio bíblico, mis hermanos, con su Padre. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos levantamos y nos vamos al trabajo sin orar? ¿Cuántas veces, hermanos, pasamos un día en que no hemos orado, hermano? No hemos orado. Y nos sirven el alimento, el desayuno, el almuerzo, la comida, hermanos, y no oramos. No le damos gracias al Señor, ni en ese momento. ¿Somos más espirituales nosotros que Jesús? No lo creo, mis amados hermanos. No lo creo. Hermanos, nosotros debemos contemplar una vida devocional para poder llevar la palabra a los espacios públicos. Hermanos amados, no podremos llevar la palabra a un espacio público. Compañeros de la universidad, vecinos, en el trabajo, si no hemos pasado a solas con nuestro Padre, si no hemos pasado a solas con nuestro Señor. Ahora, mis hermanos, versículos 3 y 4, vemos otro aspecto en nuestro primer encabezado, cómo Jesús enfrenta un caso difícil. Sí, hermanos, el caso que el Señor va a enfrentar es un caso difícil. Nos dice versículos 3 y 4, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Veamos aquí varios aspectos importantes. Primero, ¿quiénes eran los escribas? Palabras sencillas, mis hermanos, los escribas eran los eruditos en la ley judía. Esos eran los escribas. Eran profesores expertos en la Torá, en la ley judía. Estos expertos, estos eruditos, mis hermanos, entonces, junto con los fariseos,
Los fariseos eran la secta religiosa judía que había nacido en la época después del exilio en Babilonia. Allá nació la secta de los fariseos. Estos entonces le traen a esta mujer. ¿Qué edad podría tener esta mujer? El texto no lo dice, pero la palabra utilizada aquí para mujer, según los eruditos en el griego, se está refiriendo a una mujer casada. No era una joven soltera, no. Se está refiriendo a una mujer casada, por lo que en el mismo contexto vemos. Ella era una mujer casada, no era una mujer soltera. Se la traen entonces al Señor. Dice aquí que ellos le plantean a Jesús. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Es decir, la atrapamos. Íbamos pasando por ahí y cuando nos vimos ese escenario y la atrapamos. Aquí está. Nuestra ley judía dice que debe morir. Dice que la debemos apedrear. Hermanos, noten todo lo que está sucediendo ahí. Ellos no solamente la están arrastrando, la traen y la tiran ahí en medio, sino que ellos ya están dictando sentencia. Sí, ellos la están sentenciando ya. Cuando ellos dicen, nuestra ley dice que debe de ser apedreada, que debe morir, ellos ya están dictando la sentencia. Es decir, hermanos, que esta mujer es acusada de adulterio o de desorden sexual por fuera del matrimonio. El tema que estábamos viendo en la mañana. Bien, ella es acusada de adulterio. Ahora, ¿cómo recibe Jesús esta situación? ¿Qué hará Jesús, mis hermanos? Versículos 5 y 6 nos muestran que Jesús escucha el veredicto judicial según los líderes religiosos. El Señor Jesús está escuchando atento lo que ellos están diciendo y ellos están emitiendo el veredicto judicial. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Noten el término despectivo que utilizan ellos. Nos mandó a apedrear a tales mujeres. Esa clase de mujeres. Los infelices se consideraban muy santos. Dicen, a las tales hay que apedrearlas. Bien, lapidarlas es lo que significa aquí la palabra apedrear. Lapidar hasta darle muerte a una persona por medio de pedradas. Lapidarla por medio de lanzarle piedras. Y viene la pregunta, tú pues, ¿qué dices? ¿Cuál es tu opinión? Noten ustedes lo que Jesús está enfrentando. Nuestra ley, o sea, la Torá, hablando de los primeros 5 libros de Moisés, de la Biblia, del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, nuestra ley dice que debe ser apedreada. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú qué opinas? Tremendo, hermanos. Bueno, ¿cómo es que vemos al Señor aquí? El Señor está escuchando en silencio y de pronto se inclina y comienza a escribir en tierra. Hermanos, hay muchas posturas sobre lo que podía él estar escribiendo en tierra, porque el texto no lo dice. Algunos dicen que podría estar describiendo ahí los pecados de los líderes religiosos que acaban
de traer a la mujer, pero es apenas una especulación. No lo sabemos, pero el Señor está escribiendo algo en tierra. Lo que yo deseo que veamos en el texto es el énfasis en el silencio que el Señor está teniendo, escuchándolos a ellos. Tú, pues, ¿qué dices? Hermanos, en Deuteronomio 22, de allá y de otros textos, pero de allá ellos traen el texto que mencionan con respecto a la ley. Deuteronomio 22 dice, si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Hermanos, si la ley decía esto, ¿por qué estos infelices no traen al hombre también? ¿Por qué traen solo a la mujer? ¿Sí se están dando cuenta de dónde sale mi título? Jesús enfrenta un tribunal de injusticia. Sale de ahí, hermanos. Porque si fuéramos a ser justos y ellos fueran a ser justos, ahí tenía que estar el hombre también. Pero no está ahí, hermanos. Varios textos muestran la actitud de los líderes religiosos vigilando a Jesús para sorprenderlo en una falta y acusarlo. Esta era la dinámica que tenían los líderes religiosos. Lo podemos ver en Mateo 16:1, Mateo 19:3, Mateo 22:18, Mateo 22:35, Marcos capítulo 3, versículo 2. Allá nos dice Marcos, y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusarlo. Mis hermanos, ¿se acuerdan cuando le preguntaron si era lícito el divorcio? ¿Se acuerdan cuando le preguntaron si era lícito dar tributo al César? Todos esos acechos eran para buscar manera de acusar a Jesús. Eso es lo que se está presentando aquí. Ellos le citan la ley, le citan el Levítico, y tú, pues, ¿qué dices? Esa pregunta es, danos tu opinión. Danos tu opinión. Permítame ilustrarles esto. Imaginemos el atrio del templo de Jerusalén, con columnas de piedra, un ambiente tenso, a plena luz solar que contrasta con la sombra de los acusadores. Los fariseos y escribas forman un semicírculo, agresivos, alrededor de Jesús y la mujer. Ahí está la pobre mujer en el medio. Algunos señalan con dedos acusadores. Otros sostienen piedras listas para tirarlas, para tirar. Y ahí está ella con su vestimenta rota, despeinada, en señal de humillación pública. Está arrodillada en el suelo, cabeza gacha, manos temblorosas cubriendo su rostro con vergüenza, con miedo y desesperación. Las lágrimas salen de sus mejillas. Los fariseos con sus rostros duros, bocas abiertas, gritando acusaciones. Uno de ellos incluso la agarra del brazo con fuerza, con piedras en sus manos, y tiene debajo del brazo el rollo de la ley o de la Torá, y lista la piedra. Tú, pues, ¿qué dices? ¿La matamos o no? ¿La apedreamos o no? Mis hermanos, ¿qué hay de nuestros juicios preconcebidos? Cuando buscamos acusar a las demás personas sin escucharlos primero. ¿Qué hay, hermanos, de nuestros propios juicios? Cuando emitimos un juicio contra una persona sin escucharle, ¿cuál es la motivación que lo ha o la ha llevado a hacer lo que hizo?
mis hermanos, cuánto daño les hacemos a las personas cuando nos hacemos un juicio preconcebido, hermanos. Y lo que es peor, nunca reconocemos que los hemos lastimado. Hacemos un juicio preconcebido de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa. Y nunca reconocimos que los hemos dañado, que les hemos lastimado su corazón. Y eso permanece por años. Y nos hacemos ese juicio rápido, sin escuchar, hermanos. Sin escuchar qué ha pasado, qué ha sucedido. Tenemos listas la piedra para lanzarla antes de lanzar un estímulo. Vemos lo malo primero, siempre antes de ver lo que hace bueno. Y lastimamos y dañamos el corazón de esa persona y nunca lo reconocemos. ¿Han notado familiares introvertidos y silenciosos? Que les da miedo hablar. Que cuando les preguntamos en un taller algo, no lo hacen. ¿Se han preguntado por qué no lo hacen? Porque muchas veces tienen miedo de ser lastimados otra vez. Porque muchas veces o tuvieron una experiencia negativa donde por lo que expresaron fueron juzgados y fueron señalados al punto que ya prefieren no volver a hablar en público porque tienen miedo de volver a ser lastimados. Aquí tenemos a esta mujer ahí en el piso. El fariseo con la Torá debajo del brazo y la piedra lista. Tú, pues, ¿qué dices? Y vamos a nuestro segundo encabezado, mis hermanos. Jesús es acosado a decidir sobre la mujer. Él es acosado, mis hermanos. Nos dice el versículo 8, el versículo 6. Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en tierra. Pero como insistían, aquí viene nuestro encabezado, segundo encabezado, pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Hermanos, esto es impresionante. ¿No les parece a ustedes que es impresionante? El Señor está escuchando atentamente y sigue escribiendo. Ellos están insistiendo. Están insistiendo. Responde pues, ¿qué debemos hacer? Él entonces, mis hermanos, levanta su rostro, levanta su mirada. Nos mira. Y de una manera maravillosa cambia el centro de atención. Noten cómo el Señor cambia el escenario. Hasta el momento, ¿quién es el centro de atención? Ella. Hasta el momento, ella es el centro. Todo está concentrado en ella. Pero ¿qué es lo que hace el Señor, hermanos? Cambia el centro de atención. Versículo 7. Cuando ellos insisten, el Señor entonces les dice: el que de ustedes, noten cómo cambia, dejen de mirarla a ella. Ahora,
¿Quién de ustedes está libre de pecado? Quien lo esté, quien no haya hecho absolutamente nada, tírele la primera piedra. Hermanos, esto es impactante. Esto es impactante. La manera como el Señor hace esta confrontación, hermanos. Esto nos muestra algo tan, pero tan poderoso, mis amados hermanos. En Deuteronomio 17:7 dice: la mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal del medio de ti. Es decir, porque la ley planteaba eso. El que hubiera sorprendido en una falta, que había que darle muerte, había que matarlo, el primero que le tiraba la piedra era el que había sido primero el testigo ocular, el que la atrapó era el que primero debía lanzar la primera piedra, y ya el resto del pueblo. Así que lo que el Señor está diciendo aquí es: muy bien, tú estás libre de pecado. El que está ahí listo, con la piedra en la mano, estás libre de pecado, tírale la primera piedra. Mateo capítulo 7, versículo 1 nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Hermanos, esto no quiere decir que no hay que emitir juicio, sino en el sentido del debido proceso. Todo tiene un proceso. Entonces aquí está diciendo: no juzguéis sin el debido proceso, para que tampoco seáis juzgados en ese mismo sentido, sin ningún proceso. Romanos 2:1 dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Entonces, noten, hermanos, por qué el Señor les dice a ellos y cambia el centro de atención de ella hacia ellos: revísense ustedes primero. Revísense ustedes primero. Mis hermanos, yo les hago una pregunta a la luz de esto que nos dice el Señor. ¿Qué tipo de piedras tienes tú en la mano para lanzar? Hermano, revísate. Hermana, revísate. ¿Qué tipo de piedra tienes lista en tu mano para lanzar? La manera como te comunicas con tu familia. ¿Sabían ustedes que hay una manera elegante de lanzarle piedras a la otra persona? Que hay una manera elegante. Cuando nos dirigimos a la otra persona, nos dirigimos como con un martillo en la mano. Nos dirigimos como con una almadana. Y nos dirigimos al otro no para comunicarlo, sino para atacarlo, para dañarlo, para dañarla. Hermanos, ese es un tipo de piedra que está en la mano. ¿Qué tipo de piedras estás utilizando por las redes sociales? YouTube, grupos de WhatsApp. ¿Qué tipo de piedras estás lanzando ahí, hermanos? Pero lo que es más doloroso, hermanos, cuando las piedras vienen de personas que no conocemos, eso le resbala a uno. Las piedras que duelen son las que vienen de la propia familia. Esas sí que duelen. La piedra viene de la esposa, cuando la piedra viene del esposo, cuando la piedra viene de la mamá, del papá, del hijo, del hermano. Esas piedras duelen muchísimo. ¿Por qué duelen tanto, hermanos, esas piedras? Porque tú no esperas que esa piedra venga de ahí. Tú las esperas que vengan de cualquier otro lado, pero no de ahí. Por eso es que duelen tanto.
Por eso es que son tan dolorosas, mis amados hermanos. Jesús propicia una revisión personal, versículos 8 y 9. Jesús propicia un espacio de revisión personal. Observen versículos 8 y 9. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Hermanos, el Señor es maravilloso. Él como propicia ese espacio y es tan contundente lo que Él les dice, que le lance la piedra el primero, que sea una persona totalmente sagrada e incapaz de cometer pecado, que no haya cometido ningún pecado, láncele la primera piedra. Eso genera un asunto en ellos tan teso que el texto nos dice que se comenzaron a ir de uno en uno. ¿Quiénes fueron los primeros que se retiraron? Los de mayor edad, los más viejos, fueron los que se comenzaron a retirar, hermanos. ¿Cómo o qué impacto les generó su conciencia a ellos, que fueron los que primero comenzaron a retirarse, mis amados hermanos? Trasladémonos al escenario. Jesús vuelve a inclinarse, escribiendo en el suelo con calma, ignorando el caos. Su dedo traza palabras invisibles, pero que el polvo mueve como si revelara secretos. Los fariseos y escribas abandonan la escena, pero sus expresiones cuentan una historia. Sí, ¿qué historia cuentan sus expresiones? Lo que hay en su rostro y sus actitudes. Bueno, los ancianos son los primeros en irse. Ellos caminan cabizbajos, algunos llevan las manos al pecho en señal de convicción de pecado. Unos dejan caer sus piedras que ruedan hacia los pies de Jesús. Las piedras que estaban en la mano ahora no tienen tanta firmeza. Esas piedras ahora comienzan a ser soltadas. Las piedras ruedan, se van rodando hacia los pies del Señor y ellos se van retirando. Los jóvenes miran hacia atrás. ¿Y aquí qué? ¿Cierto? Ellos están enojados, con confusión. La piedra continúa todavía en su brazo, pero su brazo está temblando. Están viendo a los más viejos que se han ido. ¿Y nosotros qué hacemos aquí? Mis hermanos amados, los fariseos no fueron condenados por Jesús. No. ¿Qué fue lo que los condenó a ellos? Los condenó que ellos llegaron a la conclusión de que eran convictos por su conciencia. Hermanos, el juez de ellos más fuerte fue su propia conciencia. Hoy muchos en la iglesia atacan pecados públicos como la homosexualidad, el aborto, el divorcio, el adulterio. Pero hay silencio ante la envidia, hay silencio ante el chisme, hay silencio ante la hipocresía, hay silencio ante la mentira. Hermanos, el silencio que desarma. Jesús no gritó ni debatió, sino que simplemente, mis hermanos, sus palabras hicieron retroceder a los acusadores. Palabras llenas de gracia que ella podía escuchar, pero que iban directas a la conciencia de ellos. Hermanos amados, muchas veces la mejor defensa del evangelio no es un argumento, sino un corazón humilde. Hermanos, muchas veces no te tienes que poner a pelear, a debatir con él. No entres en un debate.
Guarda silencio más bien. Tus actos desarmarán a la otra persona. Tus acciones desarmarán al otro. No tienes que pelear. ¿Quién se queda hasta el final? ¿A quién vemos aquí hasta el final? Bueno, solo Jesús y la mujer permanecen allí. Hermanos, es que la gracia no abandona. Hoy la iglesia, mis hermanos, debe de ser el lugar donde los condenados por el mundo encuentren en Cristo y no más juicio. No más juicio. Hermanos, la iglesia debe de ser un lugar de gracia, un lugar que acoge con gracia. Esto es lo que hizo Jesús con aquella pobre mujer. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, el último encabezado. Jesús absuelve a la mujer acusada de adulterio. Veamos, hermanos, cómo termina este final. El Señor en el versículo 10 dice que se enderezó y miró a la mujer y le preguntó, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusaron? ¿Dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Ninguno te ha condenado. Y ella dice, ninguno, Señor. Ninguno. Y miren este final. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Este es el final. ¡Qué final! ¡Qué final, hermanos, tan glorioso! Estuve mirando y en este escenario, aquí, en el versículo 10, es la primera vez que el Señor se dirige a ella. Todo el escenario estuvo siendo dominado por los líderes religiosos, pero aquí es la primera vez que el Señor se dirige a ella. Y finalmente termina la segunda vez dirigiéndose a ella. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, Jesús se dirige por primera vez a ella aquí. Pero en segundo lugar, Él se dirige a ella con el veredicto judicial. Acuérdense que los fariseos llegaron con el veredicto judicial. Ya, según ellos, ¿qué había que hacer? Matarla, según la ley. Pero aquí, al final, lo que importaba era escuchar el veredicto judicial por parte de Jesús. Y esto es lo que se ve claramente. ¿Dónde están ellos? Ninguno te condenó. No, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. En Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Tremendo. En Juan 5:14 dice, después de esto, Jesús lo halló en el templo a uno que había sanado y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. ¿Se dan cuenta cómo el Señor termina? El Señor no termina ignorando el pecado. No, Él termina reconociendo definitivamente que sí ha pecado. Pero ¿qué es lo que le dice? Vete y no peques más. Hermanos, el perdón de Dios tiene la implicación de retirarte del pecado. Si has sido perdonado, perdonada por el Señor, vete y no peques.
retírate del pecado. Lo que sea que estés practicando, hermano o hermana, lo que sea que estés practicando abiertamente, pecaminoso delante de Dios a la luz de las Escrituras, pídele perdón al Señor, vete y no peques más. Retírate de ese pecado. Y tengo, mis hermanos, unas conclusiones finales de nuestro texto. En primer lugar, en el texto, ¿qué vemos? Vemos misericordia sobre el juicio. Mis amados hermanos, en la iglesia bíblica, comunidad de amor, debemos reflejar el corazón de Jesús. Debemos priorizar la restauración sobre la condena. Estamos llamados a crear espacios seguros donde las personas puedan compartir sus luchas sin miedo al rechazo, siguiendo el modelo de Jesús. Ni yo te condeno. Estamos llamados, hermanos, a que podamos tener esos espacios de conversación. Hermano, hermana, ayúdeme orando por mí. Estoy luchando con esto. Estoy luchando con esto. Hace poco estuve en una reunión pastoral. Me sorprendió mucho lo que vi en esa reunión pastoral. Porque llegó un momento, hermanos, de desahogo, donde uno dice, madre, ¿cómo que está pasando por esto? ¿Cómo que este pastor está pasando por esto? Pastores, oren por mí, estoy luchando con esto y me está ganando. Estoy luchando con esto. Y así sucesivamente, hermanos. Dio la vuelta en todos los que estábamos ahí. ¿Por qué en ese espacio, hermanos? ¿Por qué en ese espacio? Porque necesitamos ayuda. Somos pecadores, hermanos. Necesitamos ayuda. Y necesitamos buscar esos espacios. Pero la iglesia está llamada a que tengamos esos espacios, hermanos, en la iglesia, sin temor a ser rechazados. En segundo lugar, en el texto vemos autoevaluación antes de señalar a otros. Necesitamos fomentar disciplinas espirituales como la autorreflexión, la confesión comunitaria, evitando actitudes de fariseos. Hermanos, antes de lanzar la piedra, debemos autoevaluarnos. Debemos mirarnos en primer lugar a nosotros. En tercer lugar, ¿qué vemos en el texto? Vemos verdad y gracia. Verdad y gracia en equilibrio. Jesús no ignoró el pecado de la mujer. Lo vemos al final en el versículo 11. Pero Él la trató con dignidad. Hermanos, debemos modelar una ética cristiana que combine fidelidad a la palabra de Dios con compasión práctica. Debemos ser compasivos utilizando la verdad. En cuarto lugar, en el texto vemos enfoque en la misión y no en la condena. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Jesús se negó a participar en la trampa religiosa que le tendieron estos líderes religiosos en el versículo 6. El Señor se negó a participar, hermanos. Él centró su atención en la transformación de vidas. El interés de Jesús fue la transformación de la mujer y de los fariseos también. El Señor tuvo misericordia también de los fariseos. Hermanos, como iglesia debemos invertir en el discipulado que lleve a vidas renovadas en lugar de enfatizar solo en el comportamiento externo. Hermanos amados, no debemos concentrar nuestra mirada en cómo vino vestida la hermana,
Se puso el vestido largo hasta el tobillo, se puso la blusa que la tapa hasta aquí, con de manga larga, y encima de eso se puso otra capa más y otra cosa más. Hacemos énfasis, hermanos, en eso. ¿Es eso lo que nos está diciendo el texto? No, hermanos. El texto nos está diciendo que a Cristo le interesan vidas cambiadas, vidas transformadas. Por supuesto, mis hermanos, por supuesto que, hermanas, por supuesto, usted no va a venir aquí semidesnuda o con transparencias, ¿cierto? Por supuesto, hermanos, eso lo sabemos, pero de ahí a imponerle desde el púlpito que te tienes que colocar este vestido así y así y así, hermanos, eso no dice la Biblia. Cristo quiere tu vida transformada, hermano y hermana. Eso es lo que Cristo pide de nosotros. Y por último, vemos en el texto defensa a los vulnerables. Tremendo. Es lo último que vemos en el texto. Hermanos amados, vemos que Jesús protegió a la mujer de una injusticia. Eso era lo que iba a suceder ahí, hermanos. Vimos desde el principio que ahí debió haber estado el hombre, pero no estuvo. De manera que lo que se iba a cometer ahí era una auténtica injusticia. Debemos, hermanos, proteger a los desfavorecidos. Hermanos, nuestra iglesia no debe evadir las causas sociales. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, mis hermanos, como ejemplo a los débiles. Hermanos, una causa social que tiene nuestra congregación es la siguiente. Esta es una causa social de nuestra iglesia. La corporación Adonai Vida y Dignidad se dedica a prestar ayuda a aquellas mujeres que están a punto de cometer un crimen, de asesinar a sus bebecitos que están en su vientre. La corporación Vida y Dignidad se dedica a ello. Por lo tanto, la iglesia, nuestra iglesia, estamos comprometidos con el apoyo a la corporación económicamente hablando, desde la moneda que depositamos aquí, mis hermanos. Estamos comprometidos. Esa es una de nuestras causas sociales. Participamos en la protección de ¿qué? De la vida. Sí, hermanos. De los más vulnerables, de los que no tienen voz, desde los que gritan desde el vientre en el silencio, esperando que entra el aparato de las tenazas esas para triturarlos, para triturar su cráneo y todas sus partecitas, mis hermanos. Entonces, esa es nuestra causa social, una de nuestras causas sociales, la más visible y en la que cada uno de nosotros podemos participar depositando aquí una moneda. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por concedernos, Señor, ser redarguidos por medio de este sermón. Gracias por hablarnos de una manera, Señor, tan clara. Gracias por habernos perdonado. Pero, Señor, tengo que evaluar mi vida, reevaluar mi vida y revisar cuáles son las piedras que tengo en mi mano listas para lanzar. Por favor, ayúdame a mí, a Oscar, a revisar mis piedras. Por favor, ayúdame a mí, Padre, y perdóname, Señor. ¿Cuántas piedras lanzo? Señor, perdóname, por favor.
pero también perdona a la iglesia. Perdona a tu iglesia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.